Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que algo saben a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de la mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Frase de don José Vasconcelos, el maestro de América. Con su venia, diputado presidente, maestra Delfina, sea usted muy bienvenida a este recinto legislativo. Este 3 de octubre, la Secretaría de Educación Pública cumplió 100 años de haber sido creada tras el decreto presidencial de don Álvaro Obregón, tras una votación unánime de esta Cámara de Diputados. La iniciativa de este logro se la debemos a don José Vasconcelos, un abogado, político, educador, escritor y académico mexicano, que estaba convencido que la educación no debería ser solamente para ciertas clases del país, sino que la educación debería recorrer toda la República Mexicana, de norte a sur y de este a oeste, buscando que la luz del conocimiento permeara los corazones de la niñez y de las juventudes de nuestro país. Desde esta tribuna recordamos a ese hombre que sembró una semilla que ya ha dado sus frutos generacionales, una semilla que cumplió un siglo de dedicarse a la tarea más importante de todas, me refiero a la educación, y que ha enfocado sus esfuerzos para formar a la niñez, a las juventudes y a los adultos de nuestro país, y que día a día se enfoca en trabajar para lograr la difusión de una cultura generosa y enaltecedora en la que todos y todas tenemos cabida. Quienes hoy estamos aquí sabemos que debemos nuestra formación académica, las de nuestros padres, las de nuestros hijos, las de nuestros hermanos y hermanas, a los esfuerzos fincados desde la Secretaría de Educación Pública. Seguramente todas y todos nos formamos en las páginas de los libros gratuitos. Recorrimos nuestras raíces a través de los mapas, de las ciudades, de los ríos y de los mares. Y seguramente sentimos un orgullo grande cuando nos enseñaron los mitos y leyendas que envolvían a toda nuestra cultura. Entendimos también que somos una herencia de un país pluricultural y multilingüe. Pero sobre todo, seguramente todos recordamos esa sensación de recordar cuando recorríamos los pasillos de las aulas, los pasillos de las escuelas y donde aprendimos de nuestros maestros y de nuestras maestras, donde nos enseñaron a entonar nuestros himnos y saludar con la frente muy en alto, llenos de orgullo a nuestro lábaro patrio. Las acciones que ha realizado la Secretaría de Educación Pública en esta centuria son muchas. Van desde el impulso de las escuelas rurales, la creación de las bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la educación a través de los libros de texto gratuito, la repartición de desayunos escolares entre la población infantil, así como la implementación de una estrategia nacional de lectura. Su propósito sigue siendo el mismo, sigue siendo crear las condiciones para que todos y todas, sin excepción, podamos tener acceso a una educación de calidad. Este día celebramos esos primeros 100 años del nacimiento de esa institución, cuya creación está ligada al pensamiento de Vasconcelos y del Ateneo de la Juventud. 100 años en donde se trabaja para poner al educando como fin y objeto de la educación. 100 años en donde las maestras y los maestros de México buscan encaminar al educando a un pensamiento crítico y reflexivo. 100 años cuyo primer paso fue emprender
una campaña en contra del analfabetismo y donde la profesora Eulalia Guzmán fue la principal aliada de don José Vasconcelos para este reto. 100 años de que la SEP trabajó para promover el progreso económico de las comunidades a través de la enseñanza agropecuaria y tecnológica. Pero hoy también es necesario reconocer que a 100 años de la creación de la SEP, las mujeres precursoras y pioneras en la construcción del sistema educativo nacional aún siguen siendo invisibilizadas. Mujeres como Rita Cetina, Estefanía Castañeda, Eulalia Guzmán Barrón, Amalia González Caballero, María Lavalle Urbina, Guadalupe Elizondo Vega, Margarita Gómez Palacios, quienes representan a las innumerables maestras que han dado su vida por la docencia y han sufrido una evidente discriminación y desigualdad en el reconocimiento de las mujeres como parte de la construcción de esa gran institución que es la Secretaría de Educación Pública. En 100 años de la SEP solo han pasado por la titularidad 2 mujeres. Me refiero a la senadora Josefina Vázquez Mota y a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es por ello, secretaria, que hoy traigo una petición de los colectivos, de las políticas y de las académicas para renombrar el pasillo de los profesores ilustres como pasillo de docentes ilustres y que se les dé el reconocimiento a las mujeres que han realizado aportaciones importantes para la educación en nuestro país, atendiendo al principio de paridad establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Federal. Porque sin mujeres no puede haber educación, sin mujeres no hay democracia y sin mujeres no hay transformación. Hoy, a 100 años del nacimiento de la SEP, los retos siguen siendo mayúsculos. Los tiempos exigen estar a la vanguardia. Por ejemplo, la reforma educativa tiene todavía aristas que deben de discutirse, comenzando por entender que existen 32 realidades en el país. Cuando hablamos de educación, hablamos una educación de México del Norte y una visión de educación del México del Sur. Debemos entender que somos una nación pluricultural y multilingüe y que cada cultura, cada espacio geográfico, cada uso y costumbre es un tejido que nos hace diferentes dentro del mismo corazón de este México. Hoy, desde la bancada del Sol Azteca, celebramos los 100 años del nacimiento de la Secretaría de Educación Pública, que ha pasado por ensayos, ajustes y reformas, que desgraciadamente tienen en muchos de los casos más inclinaciones políticas que un apego a la realidad educativa. Que sirva este marco de celebración del primer siglo de la SEP para pugnar porque sigan los esfuerzos de las autoridades educativas enfocándose en la profesionalización de sus maestras y maestros, que se creen verdaderos mecanismos que abonen a contrarrestar el abandono escolar y el rezago educativo, que se trabaje en el cuidado de la edición de los libros de texto gratuito, que se conozca pues la realidad que vive cada estado, cada cultura y cada región, para así poder dejar fuera las políticas de escritorio y entrar a una educación incluyente para todas y para todos. Hoy en el PRD reconocemos y agradecemos el esfuerzo de todos los docentes de este país por haber estado a la altura ante la pandemia del COVID-19 y esto ha permitido que el año escolar siga adelante. Es por ello que hoy también vamos a alzar la voz para que en el presupuesto de egresos de la Federación haya un presupuesto acorde y justo para el sector educativo. Termino parafraseando a doña Sor Juana Inés de la Cruz. En este tiempo es necesario que la educación sirva para que cada vez
aprendamos más e ignoremos menos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.